El silencio es la respuesta a muchas preguntas. Enseñanza budista. En un mundo donde el ruido domina cada rincón, donde las palabras se amontonan sin sentido y los pensamientos compiten por atención, el silencio se ha convertido en un refugio perdido. Corremos de una idea a otra, de una conversación a otra, de un deseo a otro, y rara vez comprendemos que las respuestas que buscamos no están fuera, sino dentro. El silencio, ese estado que muchos temen porque revela lo que realmente son, es en realidad el lenguaje más antiguo y más sabio del universo. El Buda enseñó que cuando uno se sienta en calma y observa su mente, todo se aclara, no porque aparezcan nuevas palabras, sino porque las que sobran desaparecen. El silencio no responde con sonidos, sino con comprensión. No grita, pero transforma. A lo largo de los siglos, los grandes maestros espirituales, monjes, sabios y buscadores han hablado del poder del silencio. En las montañas del Tíbet, en los templos Zen de Japón, en los retiros del bosque tailandés, todos coincidían en una misma verdad. El silencio no es ausencia, es presencia. Es la presencia pura de la conciencia, sin interrupción. Cuando el ser humano deja de hablar, deja de reaccionar, deja de juzgar, algo más profundo emerge. Una claridad que no puede ser enseñada con palabras, pero que se siente como un despertar. La mente humana teme el silencio porque en él no puede esconderse. En el ruido encuentra distracción. En el silencio se enfrenta a su desnudez. Por eso, muchos evitan estar solos o en calma, porque el silencio actúa como un espejo que no miente. Pero ese espejo es precisamente la puerta hacia la liberación. Cuando el alma se atreve a permanecer quieta, comienza a escuchar lo que siempre ha estado allí. La voz del ser, la sabiduría interior, la conciencia universal. El silencio es la medicina para una mente herida por el exceso. Exceso de pensamientos, de emociones, de palabras, de deseos, de expectativas. En el silencio, el alma respira nuevamente, la ansiedad se disuelve, el miedo se transforma en comprensión y la soledad se convierte en comunión con todo lo que existe. No es necesario huir del mundo ni renunciar a la vida para encontrarlo. Basta con detenerse, cerrar los ojos y escuchar. No al ruido de afuera, sino al silencio que habita dentro. Ese silencio no es vacío, está lleno de vida, de verdad, de sabiduría. En las enseñanzas budistas se dice que el silencio es el terreno fértil donde florece la atención plena. Sin silencio no hay observación. Sin observación no hay sabiduría. El silencio es el punto donde termina la mente discursiva y comienza la percepción directa de la realidad. Cuando uno aprende a morar en ese estado, la existencia se vuelve transparente. Cada sonido, cada gesto, cada respiración se revela como una manifestación de la vida misma. Y en ese reconocimiento, el sufrimiento se disuelve, porque la mente deja de resistir lo que es. Pero el camino hacia el silencio no es sencillo, exige valor, disciplina y paciencia. El silencio no puede imponerse, debe descubrirse. No se trata de callar por obligación, sino de silenciar la mente que reacciona constantemente. A través de la meditación, del desapego y de la observación constante, uno va comprendiendo que el silencio no está afuera, en un lugar sin ruido, sino dentro, en un espacio que siempre ha estado esperando ser recordado. En este viaje, comprenderemos que el silencio responde incluso cuando parece no decir nada, porque su lenguaje no es verbal, es vibracional. Comunica directamente con el alma, no con los oídos. Y quien aprende a escuchar ese lenguaje, encuentra respuestas que jamás podrían expresarse con palabras. El silencio como puerta hacia la comprensión interior.
El primer paso para entender el poder del silencio es reconocer que la mayoría de nuestras preguntas surgen del ruido interior. Preguntamos porque dudamos, porque tememos, porque nuestra mente se agita buscando control. Pero el silencio no busca controlar, el silencio observa. Cuando permaneces en silencio, sin intentar resolver, sin forzar una respuesta, las cosas comienzan a revelarse por sí mismas. Es como si la vida, al ver que ya no estás luchando, se acercara suavemente y susurrara: «Aquí está la verdad que estabas buscando». Los antiguos maestros decían que el silencio es el verdadero maestro y el sonido su discípulo, porque del silencio nace toda palabra, toda música, todo pensamiento. Pero cuando el discípulo olvida su origen, se pierde. Así ocurre con nosotros. Olvidamos que el verdadero entendimiento no proviene de hablar, sino de escuchar. Y no de escuchar al mundo, sino a lo que el mundo guarda detrás de su ruido. Cuando practicas el silencio, algo cambia en tu percepción. Las cosas dejan de ser simples objetos. Las personas dejan de ser roles. Las emociones dejan de ser enemigas. Todo se vuelve más amplio, más luminoso. En ese estado, el ego pierde poder porque su fuerza está en el ruido, en discutir, en opinar, en juzgar. Cuando callas, el ego no sabe qué hacer y lentamente se disuelve. Lo que queda es el ser, ese espacio interno donde todo es aceptado tal como es. En las tradiciones budistas, se enseña que el silencio no es solamente una práctica externa, sino una actitud interior. Puedes hablar y aún así estar en silencio. Puedes estar rodeado de ruido y permanecer inmóvil por dentro, porque el verdadero silencio no depende del entorno, sino de la conciencia. Cuando observas sin reaccionar, estás en silencio. Cuando aceptas sin resistir, estás en silencio. Y ese silencio interior es el que abre las puertas del entendimiento. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente para permanecer en calma. Y en esa calma, la sabiduría surge, no como una idea, sino como una comprensión directa. Te das cuenta de que la mayoría de las preguntas que atormentan tu mente no necesitan respuesta, porque se disuelven al verlas desde la claridad. Preguntas como ¿por qué me pasó esto? ¿O qué debo hacer para ser feliz? Dejan de tener sentido cuando ves que el sufrimiento surge del apego y que el silencio libera de ese apego. El silencio te enseña lo que ningún libro puede enseñar: a confiar. A confiar en el flujo de la vida, en el ritmo natural de los acontecimientos. Porque cuando la mente calla, el corazón escucha. Y el corazón, conectado con la totalidad, sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. En ese equilibrio, la vida se vuelve armonía. El silencio no es una meta, es un camino. Cada día, cuando eliges no entrar en una discusión inútil, cuando respiras antes de responder, cuando observas tus pensamientos sin seguirlos, estás caminando hacia el silencio. Y ese camino transforma. Lo que antes te alteraba, ahora te enseña. Lo que antes dolía, ahora revela propósito. Lo que antes te confundía, ahora se vuelve claro. El silencio no te aleja del mundo, te acerca a su esencia. En el ruido ves la superficie, en el silencio ves la profundidad. Por eso los sabios permanecen callados ante muchas cosas, no porque no tengan qué decir, sino porque comprenden que no todas las verdades pueden expresarse. Algunas solo pueden vivirse, y esa vivencia, silenciosa y plena, es la verdadera respuesta que buscabas desde siempre. Cuando uno vive en silencio interior, las relaciones cambian, el trabajo cambia, la manera de ver el sufrimiento cambia. Empiezas a notar que el mundo exterior refleja tu estado interior. Si estás en paz, el mundo parece en paz.
Si estás en conflicto, todo parece caótico. El silencio actúa como un espejo del alma, mostrando lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y cuando aprendes a permanecer en él, sin huir, sin buscar distracción, algo dentro se alinea con lo divino. Por eso el silencio es la respuesta a muchas preguntas, porque en el fondo, en todas las preguntas surgen de la desconexión con el ser. Cuando vuelves al silencio, vuelves al origen, y en el origen no hay duda. Solo hay comprensión, amor y claridad. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir profundizando en estas enseñanzas y despertar tu conciencia día a día. El silencio como guía en medio del caos. En el corazón del caos, cuando la mente se siente fragmentada y el alma parece desorientada, el silencio se convierte en un faro invisible que guía sin necesidad de palabras. En los momentos en que todo parece derrumbarse, cuando las emociones golpean con fuerza y el pensamiento se enreda en su propio laberinto, el silencio aparece como una invitación a detenerse, no para huir, sino para ver con claridad. A veces creemos que necesitamos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos definidos. Pero el silencio enseña que no todo debe resolverse enseguida, que la claridad llega cuando dejamos de forzarla, que el agua solo se vuelve transparente cuando se aquieta. El silencio no lucha contra el ruido del mundo, no intenta vencerlo, no lo combate, simplemente lo contiene. Es como el vasto cielo que no se altera por las nubes que lo cubren. El silencio permite que todo suceda dentro de él sin perder su esencia. Cuando aprendes a morar en ese espacio interno de quietud, el caos externo deja de tener poder sobre ti. Porque ya no eres arrastrado por la corriente de los pensamientos, sino que te conviertes en el testigo del río. La mente humana tiende a resistirse a lo incierto. Quiere comprender, quiere explicar, quiere controlar. Pero hay momentos en los que la vida no se deja explicar y cada intento de hacerlo solo añade más confusión. Es en esos momentos cuando el silencio se revela como el maestro más sabio, no porque traiga respuestas racionales, sino porque te enseña a mirar sin juicio, a aceptar lo que es sin añadir capas de interpretación. Cuando permaneces en silencio, dejas que la realidad se muestre tal como es, sin la distorsión de tus miedos, deseos o expectativas. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y de la aversión, del deseo de aferrarse a lo que agrada y de rechazar lo que duele. El silencio es la práctica que disuelve ambas tendencias. Porque cuando callas, no hay nada a qué aferrarse ni nada de qué huir. Solo hay presencia, y esa presencia, silenciosa y total, es la puerta a la paz. Cuando estás completamente presente, las cosas dejan de tener el poder de perturbarte. El ruido exterior puede continuar, pero ya no te toca. Te conviertes en el espacio que lo contiene, no en el objeto que reacciona. A menudo buscamos el silencio en lugares apartados, en la montaña, en el bosque, en el templo, pero el verdadero silencio no depende de la geografía. Puede encontrarse en medio del tráfico, en el bullicio de la ciudad, en el corazón de una multitud. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de identificación con el sonido. Puedes escuchar una conversación, un claxon, una risa, y aún así permanecer en silencio si dentro de ti no surge el impulso de reaccionar. El silencio no te aísla, te libera, te permite estar en el mundo sin ser del mundo. Cuando la mente se aquieta, las cosas más pequeñas comienzan a revelarse con una belleza que antes pasaba desapercibida. El canto de un pájaro, el movimiento del viento entre las hojas, el sonido del agua cayendo, se vuelven oraciones vivas. En el silencio, el alma redescubre su comunión con todo lo existente. Ya no hay separación entre quien escucha y lo escuchado. Todo es uno, todo es parte del mismo flujo sagrado de vida.
Los monjes zen suelen decir que el silencio es la práctica más profunda y la más difícil al mismo tiempo, porque no se trata de quedarse callado, sino de dejar de crear ruido interior. La mente puede estar en silencio, aunque los labios hablen, y puede estar ruidosa, aunque el cuerpo esté inmóvil. El ruido no proviene del exterior, sino de la mente que constantemente etiqueta, compara, teme, planea. Cuando ese movimiento cesa, aunque sea por un instante, uno experimenta lo que los maestros llaman satori, un destello de comprensión total. No es algo que se piense, es algo que se siente como la verdad misma. El silencio también es humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que la vida tiene un orden más grande del que comprendemos. Cuando callas, permites que ese orden se exprese. En cambio, cuando hablas sin conciencia, interrumpes el flujo natural del ser. Por eso, los sabios no hablan mucho. Sus palabras son pocas, pero cargadas de verdad, porque nacen del silencio y regresan al silencio. Cada frase es como una gota pura que surge del manantial interior. A veces las personas asocian el silencio con debilidad, con falta de opinión o con indiferencia. Pero en realidad, el silencio es la fuerza más poderosa, porque no necesita imponerse. Es el poder de la serenidad. El que permanece en silencio en medio del caos no lo hace por falta de coraje, sino por haber descubierto que el ruido no resuelve nada. La reacción puede dar una satisfacción momentánea, pero el silencio construye paz duradera. En el silencio no hay lucha, hay claridad. Cuando enfrentas una discusión, observa lo que sucede dentro de ti. La mente querrá defender su posición, querrá tener la última palabra. Pero si eliges el silencio consciente, si observas sin responder de inmediato, sentirás cómo la energía del conflicto pierde fuerza. No porque el otro cambie, sino porque tú has dejado de alimentarlo. El silencio corta el ciclo de reacción, y en esa pausa surge una comprensión más profunda, que nadie puede ganar una pelea en la que ambos pierden la paz. El silencio es también el terreno donde germina la compasión. Cuando callas y escuchas de verdad, comienzas a comprender el sufrimiento de los demás. Dejas de interpretar y simplemente estás presente. Esa presencia, sin juicio ni intención de corregir, sana. Muchas veces las personas no necesitan consejos, solo necesitan ser escuchadas en silencio. El silencio crea un espacio donde el otro puede mostrarse tal como es, sin miedo, y en ese espacio ambos se transforman. El silencio tiene una cualidad curativa. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo también lo hace. Las tensiones disminuyen, la respiración se vuelve profunda, el corazón se estabiliza. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que los sabios sabían hace milenios: que el silencio y la meditación reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y equilibran las emociones. Pero más allá de los beneficios físicos, el silencio restaura el vínculo con lo esencial. Nos recuerda quiénes somos cuando todo lo superficial desaparece. Imagina por un momento que te sientas frente a un lago en calma. No haces nada, solo observas. Al principio, tu mente quiere moverse, quiere pensar, quiere distraerse, pero si permaneces ahí, respirando, sin buscar nada, poco a poco algo cambia. Comienzas a sentir que no eres alguien mirando el lago, sino que tú mismo eres parte de él. Esa fusión entre el observador y lo observado es el silencio en su forma más pura. Ya no hay separación, y en esa unidad no hay conflicto. El silencio también es una forma de oración, no la oración de las palabras, sino la del alma que se abre al misterio. Cuando te sientas en silencio, estás diciéndole al universo: confío en ti. No pides, no exiges, no cuestionas, solo confías. Y esa confianza genera una vibración tan elevada que las respuestas comienzan a manifestarse en formas inesperadas. A veces,
No llega la respuesta que esperabas, pero sí la que necesitabas. El silencio no da lo que la mente quiere, da lo que el alma requiere para despertar. Muchos buscan respuestas espirituales leyendo, escuchando, acumulando información. Pero el conocimiento sin silencio se vuelve ruido. La verdadera sabiduría surge del silencio, porque no se basa en teorías, sino en experiencia directa. El silencio no te dice qué pensar, te muestra cómo ver, te enseña a observar sin miedo, a sentir sin huir, a existir sin condiciones. Cuando aprendes a estar en silencio, comienzas a percibir la vida como una danza que no requiere control. Todo se mueve en su tiempo perfecto, no necesitas empujar el río, solo fluir con él. Esa comprensión disuelve la ansiedad. Ya no esperas, ya no persigues, ya no temes, estás presente. Y en la presencia no hay sufrimiento. La mente teme el silencio porque en él pierde su dominio. Pero el alma lo anhela porque en él se recuerda a sí misma. Por eso, cuando comienzas a practicar el silencio, puedes sentir incomodidad, incluso miedo. Es natural. Estás desmantelando viejas estructuras mentales. Pero si permaneces, si no huyes, si atraviesas la incomodidad, el silencio se revela como tu verdadero hogar. Y una vez que lo encuentras, nada externo puede robarte la paz. El silencio te enseña que no necesitas tener una opinión sobre todo. No necesitas responder a cada provocación ni explicar cada sentimiento. A veces, la mejor respuesta es la quietud. Porque lo que se dice desde la prisa se lamenta después. Pero lo que se dice desde el silencio siempre tiene la fuerza de la verdad. El silencio te hace selectivo con tus palabras, y cuando hablas, tus palabras curan. En la tradición budista se dice que la mente en silencio es como la luna reflejada en el agua. Cuando el agua está agitada, la luna se distorsiona, pero cuando el agua está quieta, el reflejo es perfecto. Así es la conciencia. Solo cuando está inmóvil puede reflejar la realidad tal como es. El silencio no añade, no quita, no distorsiona, solo muestra. Y esa pureza es la esencia del despertar. En los monasterios zen, los maestros a menudo permanecen horas sin decir una sola palabra. No porque no tengan nada que enseñar, sino porque saben que las palabras distraen de la experiencia directa. Enseñan a través del silencio, de una mirada, de un gesto. Porque el silencio es un lenguaje universal, comprendido más allá de la mente. Cuando dos almas se encuentran en silencio, se comunican sin barreras. Ese intercambio, invisible pero real, tiene más poder que 1000 discursos. En la vida cotidiana, el silencio puede ser tu refugio sagrado. No necesitas un templo ni un retiro. Basta con detenerte unos minutos cada día, cerrar los ojos y escuchar tu respiración. Cada inhalación te trae al presente, cada exhalación te libera del pasado. En ese ritmo, la mente se aquieta y el corazón se abre. No hay nada que alcanzar, porque todo ya está aquí. El silencio no te lleva a otro lugar, te trae de regreso a ti mismo. Aprender a permanecer en silencio es un acto de amor propio, porque en ese espacio te das permiso de descansar del mundo, de los pensamientos, de las exigencias. El silencio te recuerda que no eres tus preocupaciones ni tus logros, sino la conciencia que los observa. Esa comprensión te libera, y cuanto más profundo te sumerges en el silencio, más entiendes que todo lo que has estado buscando, paz, claridad, propósito, ya vive dentro de ti, esperando ser escuchado. Hay momentos en los que la vida te silencia a la fuerza. Una pérdida, una enfermedad, una ruptura, un fracaso. En esos momentos, el universo te está invitando a detenerte, no como castigo, sino como oportunidad. El ruido de la mente no puede acompañarte allí, solo el silencio puede guiarte a través del dolor hacia la comprensión.
Cada silencio impuesto por la vida tiene un propósito oculto: enseñarte a escuchar lo que antes ignorabas. Con el tiempo, el silencio se convierte en tu maestro más íntimo. Te corrige sin palabras, te guía sin mapas, te consuela sin promesas. En su quietud encuentras la dirección, en su vacío descubres plenitud y comprendes que no hay pregunta sin respuesta, porque el silencio mismo es la respuesta. No porque te diga algo, sino porque te hace ver que no necesitas saberlo todo para estar en paz. El silencio transforma la manera en que ves el mundo. Lo que antes te parecía caótico, ahora se vuelve danza. Lo que antes era dolor, ahora es enseñanza. Lo que antes era vacío, ahora es libertad. La vida sigue siendo la misma, pero tú ya no eres el mismo. Has encontrado el punto inmóvil dentro del movimiento, el centro de calma en medio de la tormenta. Y desde ahí, todo cobra sentido. Porque cuando uno comprende el silencio, comprende la vida. Ya no se busca fuera lo que solo puede hallarse dentro. Ya no se reacciona, se responde desde la conciencia. Ya no se teme al vacío, porque se ha descubierto que el vacío está lleno de Dios, de existencia, de verdad. Si este mensaje tocó tu alma y sientes el llamado a continuar este camino de conciencia, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas que transforman el alma y despiertan la mente. El silencio como transformación del ser. Hay un punto en la vida en que las palabras ya no bastan. Los discursos pierden fuerza, las explicaciones se agotan y las preguntas, que antes parecían urgentes, comienzan a disolverse en un océano de calma. Ese punto es el comienzo de una transformación profunda, el momento en que el alma, cansada del ruido, se entrega al silencio. No se trata de un acto de rendición en el sentido común de la palabra, sino de una rendición consciente, una aceptación total de lo que es. En el silencio, la identidad que creías tener empieza a desvanecerse, y con ella el peso de todo lo que pensabas que eras. Es el comienzo del verdadero despertar. Durante años, el ser humano vive atrapado en su historia personal, en sus pensamientos repetidos, en las mismas emociones que giran una y otra vez como una rueda que nunca se detiene. Esa rueda está hecha de ruido, ruido mental, emocional, social. El silencio interrumpe ese ciclo. No lo destruye con violencia, sino que lo disuelve con suavidad, como el sol derritiendo el hielo. Cuando decides permanecer en silencio interior, cuando dejas de reaccionar, comienzas a ver las estructuras invisibles que te mantenían prisionero. Ves cómo cada pensamiento genera una emoción, cómo cada emoción te lleva a una acción, y cómo cada acción alimenta el mismo pensamiento. En el silencio, ese mecanismo se vuelve evidente, y lo que se hace consciente deja de dominarte. El silencio te muestra que no eres tus pensamientos. Esa es una de las revelaciones más liberadoras que existen. La mente puede gritar, puede insistir, puede intentar arrastrarte, pero tú puedes observarla desde un lugar de quietud. Esa distancia no es separación, es libertad. En el ruido te confundes con lo que piensas. En el silencio recuerdas que eres el testigo. Este reconocimiento no se logra con esfuerzo, sino con rendición. No se trata de controlar la mente, sino de dejar de alimentarla. Cada vez que eliges no reaccionar, no seguir una historia mental, estás cultivando el silencio. Y entonces sucede algo extraordinario. La mente, que parecía una tormenta perpetua, comienza a calmarse. Al principio, solo por segundos, luego por minutos. En esos instantes de verdadera quietud, el tiempo desaparece. No hay pasado ni futuro. No hay tú ni los otros. Solo hay conciencia pura. Ese estado es la esencia de la práctica espiritual. Es el mismo silencio del que hablaban los sabios.
el mismo vacío que los místicos llamaban plenitud, el mismo espacio que el Buda descubrió bajo el árbol de la iluminación. El silencio es la cuna de toda transformación interior porque es el único lugar donde puedes ver lo que realmente eres. Cuando la mente calla, el alma habla. No con palabras, sino con presencia. Sientes una expansión que no se puede describir. Ya no estás separado del mundo, no estás buscando nada, no falta nada. Comprendes que el silencio no está vacío, sino lleno de vida, lleno de inteligencia, lleno de compasión. Es el lenguaje del universo respirando dentro de ti. Pero el proceso de llegar ahí no siempre es fácil. Al principio, el silencio puede parecer incómodo, incluso amenazante. La mente teme perder su dominio y empieza a llenarte de distracciones. Te dice que estás perdiendo el tiempo, que deberías hacer algo útil, que necesitas entender, que necesitas hablar. Pero si observas con paciencia, notarás que es solo el miedo de la mente ante lo desconocido. Y ese desconocido es el verdadero tú. Permanecer en silencio es un acto de valentía. Es enfrentarse a la voz interna que siempre quiere tener razón, que siempre quiere ganar, que siempre necesita ser escuchada. En el silencio esa voz se desvanece, y cuando ya no hay voz, descubres algo más profundo, una inteligencia que no viene del pensamiento, sino del ser. Es como si detrás del ruido mental hubiera un vasto océano esperando ser recordado. Esa inteligencia silenciosa comienza a guiar tu vida de maneras que la mente no podría planear. Empiezas a actuar desde la claridad, no desde la reacción. Tus palabras se vuelven más suaves, tus decisiones más sabias, tus relaciones más auténticas. Ya no necesitas imponerte ni justificarte, simplemente estás presente y esa presencia cambia todo a tu alrededor. Las personas sienten la paz que irradias, los espacios parecen volverse más livianos, los problemas dejan de parecer tan grandes. Porque el silencio interior tiene una energía que sana y transforma. En las enseñanzas budistas se dice que el silencio es la base de la sabiduría. Sin silencio no hay comprensión profunda, solo información. Y la información sin conciencia se convierte en confusión. En cambio, cuando hay silencio, cada experiencia se vuelve una oportunidad de aprendizaje. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, porque en el silencio puedes ver el propósito oculto detrás de cada situación. Puedes ver cómo la vida siempre te está empujando hacia la expansión, incluso cuando parece que te está rompiendo. El silencio no huye del dolor, lo abraza, y en ese abrazo el dolor se transforma en luz. Es en el silencio donde puedes sostener tu tristeza sin que te destruya, donde puedes mirar tus heridas sin esconderlas. En ese espacio te das cuenta de que nada de lo que has vivido fue en vano. Cada pérdida, cada decepción, cada lágrima te llevó un paso más cerca de ti mismo. El silencio convierte el sufrimiento en sabiduría, la confusión en comprensión, el miedo en amor. En este camino empiezas a notar que el silencio no solo está en la meditación o en la soledad, sino en cada momento de tu vida. Está en el instante antes de responder, en la respiración entre una palabra y otra, en el espacio entre dos pensamientos. Si aprendes a habitar ese espacio, descubres que el silencio siempre estuvo ahí, esperándote. No tienes que crearlo, solo tienes que recordarlo. Y cuando el silencio se vuelve tu estado natural, algo en ti cambia para siempre. Ya no necesitas buscar fuera lo que el interior ya posee. Ya no dependes de la aprobación, ni del reconocimiento, ni de la validación. Porque la paz que encuentras en el silencio no depende de nadie ni de nada. Es inmutable. Es el refugio eterno donde puedes descansar incluso en medio del caos. El silencio también te enseña a escuchar la vida. No solo los sonidos, sino los significados detrás de ellos.
Escuchas la lluvia no solo como agua cayendo, sino como una sinfonía que limpia. Escuchas el viento no solo como movimiento del aire, sino como el susurro de la existencia, recordándote que todo fluye. Escuchas a las personas no solo por lo que dicen, sino por lo que su alma intenta expresar. En ese nivel de escucha desaparecen los juicios y nace la compasión. El silencio es el arte de estar presente con totalidad. Y cuando estás completamente presente, descubres que todo tiene un ritmo perfecto, que nada llega antes ni después, que no hay errores, solo caminos que enseñan. Esa comprensión solo surge cuando la mente deja de analizar. El silencio no piensa, sabe, y ese saber no necesita explicación. Es un reconocimiento silencioso de que la vida es perfecta en su imperfección. En los monasterios, los monjes practican el voto de silencio no como un castigo, sino como una forma de liberar la energía de la palabra y dirigirla hacia la conciencia. Cada palabra no dicha se convierte en luz interior. Cada silencio elegido fortalece el alma. Porque hablar sin conciencia desgasta, pero el silencio consciente recarga. Es un retorno al origen, a la pureza antes del pensamiento. A veces, el silencio puede ser el acto más amoroso. Cuando alguien está sufriendo, no siempre necesita tus consejos, tus palabras o tus explicaciones. A veces, solo necesita que estés allí, en silencio, compartiendo presencia. Ese tipo de silencio sana más que cualquier discurso, porque el alma no necesita razones, necesita compañía en la quietud. En ese silencio compartido, dos corazones pueden encontrarse sin necesidad de hablar. También hay un silencio que se revela después de la tormenta. Cuando lloras, cuando gritas, cuando liberas el peso acumulado, llega un momento en que no queda nada más que decir. Ese silencio posterior no es vacío, es purificación. Es el alma descansando después de haberse liberado. En ese silencio se siente una ligereza indescriptible. Es como si todo el pasado se disolviera y solo quedara el presente, puro, claro, lleno de posibilidades. Y es entonces cuando comprendes que el silencio no es un estado temporal, sino tu naturaleza más profunda. El ruido va y viene, los pensamientos cambian, las emociones pasan, pero el silencio permanece. Es el fondo inmutable sobre el cual se proyecta la vida. Cuando reconoces ese fondo, ya no te identificas con lo transitorio. Te conviertes en el espacio mismo, en la conciencia que todo lo abarca. El silencio transforma tu relación con el tiempo. Ya no estás apresurado, ya no vives esperando algo que venga después. Entiendes que este momento contiene todo lo que necesitas. En el silencio, el tiempo se disuelve y lo eterno se hace visible. Cada segundo se vuelve sagrado, porque ves la vida no como una sucesión de eventos, sino como una expresión continua del ser. Esta comprensión te cambia por completo. Ya no eres alguien que busca la iluminación, porque comprendes que ya estás iluminado. Solo habías olvidado escuchar el silencio donde siempre estuvo la verdad. La búsqueda termina y comienza la experiencia. Y en esa experiencia descubres que el silencio no solo responde tus preguntas, sino que las hace innecesarias. El silencio es el fin de la dualidad. En él ya no hay yo y tú, bueno y malo, correcto y incorrecto. Todo se disuelve en una unidad que no puede ser nombrada, y esa unidad es el amor en su forma más pura. No el amor emocional, sino el amor como estado del ser. Un amor que no necesita poseer ni entender, que simplemente es. Esa es la transformación final que el silencio trae. La disolución del ego y el nacimiento del ser. Cuando ya no necesitas tener razón, cuando ya no te importa ganar, cuando ya no te sientes separado del mundo, te das cuenta de que siempre fuiste parte del todo.
y el todo siempre fue silencio. El camino hacia ese silencio puede parecer largo, pero cada instante en que eliges callar en lugar de reaccionar, cada respiración consciente, cada momento de presencia, te acerca más. No hay prisa, porque ya estás en el camino. No hay error, porque incluso tus distracciones son parte del aprendizaje. El silencio no exige perfección, solo sinceridad. Al final, comprenderás que el silencio no es algo que debas alcanzar, sino algo que debes recordar. Porque el alma humana nació del silencio y regresará a él. Todo lo demás es un eco pasajero. Si sientes que estas palabras resonaron contigo, si en este instante percibes el llamado del silencio dentro de tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando juntos este camino de conciencia, serenidad y despertar interior. El silencio como comunión con lo divino. Hay un momento en la vida del buscador espiritual en que el silencio deja de ser una práctica y se convierte en una forma de existencia. Ya no se busca el silencio como quien busca refugio del ruido, sino como quien reconoce en él su verdadero hogar. Es entonces cuando el silencio se transforma en comunión con lo divino, no con un Dios lejano que observa desde los cielos, sino con la presencia viva e inmanente que habita en todo lo que existe. El silencio no separa al hombre del mundo, lo une a su fuente. Es el puente invisible entre lo humano y lo eterno, entre lo temporal y lo infinito. Cuando uno se sienta en silencio, sin propósito, sin expectativa, algo sutil ocurre. Al principio parece que no pasa nada, que solo hay quietud, vacío, ausencia de movimiento. Pero si permaneces, si no te dejas seducir por el impulso de hacer o de pensar, comienzas a sentir una presencia. No es algo que venga de fuera, sino algo que despierta dentro. Es la conciencia misma volviéndose consciente de sí. En ese instante, la separación desaparece. Ya no hay tú y la divinidad, solo hay una energía silenciosa que observa y respira a través de todo. En las antiguas enseñanzas budistas se dice que el silencio es la naturaleza del Buda, no el silencio del que calla, sino el silencio que todo lo contiene. Es la quietud que subyace incluso al sonido, la paz que no depende de las circunstancias. Cuando la mente se detiene, cuando el pensamiento se aquieta, la conciencia se expande naturalmente. No necesitas esforzarte por alcanzar un estado superior. El silencio te revela que ya estás en él. Lo divino no se conquista, se recuerda. En el ruido, la mente busca a Dios en ideas, en doctrinas, en templos. En el silencio descubre que nunca estuvo separado, que lo divino no es una creencia, sino la esencia misma de la existencia. Cada respiración, cada latido, cada rayo de luz que toca la piel es una expresión de esa presencia infinita. Y cuando permaneces lo suficiente en silencio, comienzas a sentir que esa presencia también te habita, que no hay frontera entre lo que eres y lo que el universo es. El silencio tiene un poder que trasciende toda religión, toda cultura, toda filosofía. Es la raíz de todas las tradiciones espirituales. Los profetas lo buscaron en el desierto, los monjes en los monasterios, los místicos en las cuevas, todos, sin excepción, llegaron al mismo punto. El encuentro con el silencio es el encuentro con Dios, porque en el silencio no hay distancia. La mente, con su constante movimiento, crea separación, pero cuando el pensamiento se apaga, lo que queda es unidad. Esa unidad no puede explicarse con palabras, porque las palabras dividen, clasifican, comparan. El silencio, en cambio, une. No necesita describir, porque es experiencia directa. Cuando estás en silencio y te disuelves en la quietud, experimentas el misterio de la vida, no como algo que deba entenderse, sino como algo que debe vivirse.
Lo divino deja de ser un concepto y se convierte en una realidad palpable, vibrante, presente en cada célula. El silencio te enseña que lo divino no se encuentra en el futuro ni en el pasado, sino aquí y ahora. Cada instante es una puerta hacia lo eterno, pero solo puede cruzarse cuando la mente deja de interferir. La mente quiere definir a Dios, pero Dios no puede ser definido. La mente quiere comprender, pero lo divino no puede ser comprendido, solo sentido. Por eso el silencio es la forma más pura de oración. No pide, no exige, no busca, simplemente se abre. Es una rendición sin condiciones, un acto de amor absoluto. Cuando aprendes a vivir en silencio interior, descubres que la divinidad no está en los grandes acontecimientos, sino en lo pequeño. En el brillo de una hoja al sol, en la sonrisa de un desconocido, en el susurro del viento. Lo divino se revela en la simplicidad, y solo el silencio tiene ojos para verlo. El ruido de la mente ciega, el silencio ilumina. Hay un tipo de silencio que no se logra, sino que se permite. Es el silencio del alma que ya no lucha, que ya no necesita respuestas. Cuando la vida te rompe, cuando pierdes lo que creías indispensable, cuando tus certezas se desmoronan, y aún así eliges permanecer presente, lo que surge de ese vacío no es desesperación, sino gracia. La gracia del silencio. En ese punto, comprendes que lo divino no está solo en lo que te da, sino también en lo que te quita, porque incluso las pérdidas son llamadas hacia el silencio, hacia la comunión con lo esencial. El silencio también es un lenguaje, y lo divino lo habla constantemente. No con palabras, sino con vibraciones. Cada amanecer, cada silencio entre dos notas, cada pausa en una respiración es un mensaje. Pero para escucharlo hay que callar. El universo no grita, susurra, y esos susurros solo pueden oírse cuando el ruido interior se apaga. En el silencio más profundo desaparece el sentido de identidad. Ya no hay un yo que observa, solo hay observación. Ese estado, que los místicos describen como unión, es la experiencia directa de lo divino. No hay pensamiento, no hay emoción, no hay deseo. Solo hay conciencia pura siendo. Es un estado tan vasto que el lenguaje humano no puede abarcarlo. Los sabios lo llamaron iluminación, nirvana, unión con Dios. Pero todos esos nombres apuntan a lo mismo, el silencio absoluto donde todo es uno. Pero esta comunión no significa aislarse del mundo ni rechazarlo. Al contrario, quien ha conocido el silencio interior se vuelve más compasivo, más presente, más humano, porque ha comprendido que lo divino no está solo en lo trascendente, sino en lo cotidiano. El silencio interior no te aleja de la vida, te hace amarla más. Ves en cada ser la chispa divina, en cada situación una oportunidad de servir. En ese estado, el amor ya no es un sentimiento pasajero, sino el tejido mismo de la existencia. El silencio te enseña que la oración más poderosa no tiene palabras, que el acto más devoto no es recitar, sino escuchar. Escuchar al universo, a los demás, a ti mismo. Escuchar no con los oídos, sino con el alma. En esa escucha, lo divino se manifiesta. No necesitas pedir, porque comprendes que ya todo te ha sido dado. No necesitas rogar, porque ves que la vida nunca ha estado contra ti. Todo lo que parecía castigo era guía. Todo lo que dolía era purificación. Cuando te sumerges en el silencio, la mente pierde su peso, el cuerpo su rigidez, y el alma se expande sin límites. Es como si una corriente de luz atravesara todo tu ser, limpiando memorias, disolviendo miedos, liberando culpas. En ese espacio sientes que no hay nada que perdonar, porque nadie ha hecho nada fuera de la perfección de la vida. Lo divino se revela como amor incondicional, y cuando lo ves, no puedes volver a ser el mismo.
El silencio también revela que la divinidad no está fuera de ti. Durante siglos, el ser humano buscó a Dios en estatuas, en libros, en figuras sagradas. Pero el silencio te lleva más allá de toda imagen. Te muestra que lo divino respira en ti, que eres la manifestación viva de la conciencia universal. No hay separación entre el Creador y la creación. La gota y el océano son lo mismo. Y cuando comprendes eso, la vida entera se convierte en oración. Cada acto, cada mirada, cada pensamiento es una expresión de reverencia. En ese estado, la vida cotidiana se transforma en un templo. Caminar se vuelve meditación, respirar se vuelve gratitud, el silencio se vuelve adoración. No necesitas ritos ni fórmulas, porque todo lo que haces se vuelve sagrado. En el silencio, descubres que la espiritualidad no es una parte de la vida, es la vida misma cuando se vive desde la conciencia. El silencio es la semilla del despertar, pero esa semilla necesita ser cuidada con atención y paciencia. En un mundo donde el ruido se glorifica y el silencio se teme, cultivar la quietud interior es un acto de rebeldía sagrada. Significa elegir la conciencia en lugar de la distracción, la presencia en lugar de la prisa, la verdad en lugar de la apariencia. Y aunque al principio parezca difícil, el silencio se vuelve más natural con el tiempo, porque el alma siempre reconoce su hogar. La comunión con lo divino a través del silencio no se logra acumulando experiencias místicas, sino soltando las creencias, los juicios, las expectativas. El silencio no puede entrar en una mente llena, solo puede florecer cuando hay espacio. Y ese espacio se crea cada vez que eliges no reaccionar, no juzgar, no aferrarte. Cada renuncia es una invitación al silencio. Con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas hacer silencio, porque tú eres el silencio. Tu verdadera naturaleza es quietud. La agitación es solo una nube pasajera. Detrás de cada emoción, de cada pensamiento, siempre hay una paz que no cambia. Esa paz no puede perderse porque no depende de nada. Es lo que eres cuando todo lo demás se detiene. El silencio no es un estado de inconsciencia, sino de máxima conciencia. Es ver con los ojos del alma, sentir con el corazón del universo. En el silencio comprendes sin pensar, amas sin poseer, existes sin esfuerzo. Todo se vuelve simple, la vida fluye y tú fluyes con ella. No hay resistencia, no hay miedo, no hay deseo de controlar. Solo aceptación, entrega, gratitud. Esa es la verdadera comunión con lo divino. Vivir en el mundo sin olvidar quién eres realmente. Estar entre los hombres, pero enraizado en el silencio. Hablar, pero desde la quietud. Actuar, pero sin apego al resultado. Amar, pero sin miedo a perder. Cuando vives así, la vida entera se convierte en un acto de meditación, en una danza entre el ser y el hacer, entre el silencio y el sonido. Y comprendes finalmente que el silencio no es la ausencia de vida, sino la plenitud de ella, que detrás de cada palabra hay un silencio que la sostiene, detrás de cada nota una pausa que le da sentido, detrás de cada respiración una quietud que lo envuelve todo. El universo entero nace del silencio y regresa a él. Nosotros también. Por eso, cuando te sientas perdido, cuando no sepas qué camino tomar, no busques respuestas afuera. Cierra los ojos, respira y entra en el silencio. Allí están todas las respuestas. Allí está Dios. No en los libros, no en las voces, no en los signos externos, sino en ese espacio inmóvil dentro de ti, allí donde no hay pensamiento, ni palabra, ni forma, solo presencia pura. Ese es el templo eterno, el altar donde el alma se encuentra con lo divino y reconoce que siempre fueron uno. Si estas palabras resonaron en tu corazón y sientes que el silencio te llama a mirar hacia adentro,
Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas que despiertan el alma y reconectan con lo divino a través de la paz interior. El silencio como camino hacia la libertad interior. Cuando el alma ha caminado suficiente, cuando ha pasado por las tormentas del pensamiento, las arenas movedizas de las emociones y el cansancio de querer comprenderlo todo, llega un momento en el que el silencio se convierte en su único deseo. No un silencio impuesto, sino uno nacido del cansancio de la mente y del anhelo del espíritu. En ese instante, el silencio se revela no como un refugio temporal, sino como la verdadera libertad. Porque la libertad no consiste en hacer todo lo que se quiere, sino en no ser esclavo de lo que se piensa. El silencio es la puerta que conduce a esa independencia interior, donde ya no hay cadenas invisibles tirando del alma hacia el pasado ni al futuro. Es el fin del ruido interno que impide ver la verdad que siempre estuvo delante. Durante gran parte de nuestra vida, creemos que la libertad está fuera, en los viajes, en las decisiones, en los logros, en la capacidad de elegir sin restricciones. Pero esas son formas efímeras de libertad. Pueden darte placer, pero no paz. El silencio, en cambio, ofrece una libertad más profunda, la de no depender de nada para sentir plenitud. Cuando aprendes a permanecer en silencio, te das cuenta de que la verdadera esclavitud nunca estuvo en el mundo exterior, sino en la mente que no sabe detenerse. Y cuando la mente calla, todo se abre. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo. El silencio te libera del ruido del ego. Ese personaje incansable que quiere ser visto, que quiere ser escuchado, que quiere tener razón, comienza a perder fuerza en el silencio. Porque el ego se alimenta de reacción. Cuando discutes, cuando te justificas, cuando intentas demostrar algo, lo fortaleces. Pero cuando eliges el silencio, el ego se debilita. Al principio puede resistirse, puede querer recuperar su poder, pero si permaneces firme, si no cedes a la necesidad de responder, de opinar, de defenderte, el ego se disuelve y en su lugar aparece la paz. La libertad interior que surge del silencio no depende de las circunstancias. Puedes estar rodeado de ruido, de caos, de desafíos, y aún así sentirte en calma, porque la calma ya no depende del entorno, sino de tu conexión con el silencio. Es una paz que no se rompe, porque no viene de algo externo. Es como el fondo del océano. En la superficie pueden golpear las olas, pero en las profundidades todo permanece quieto. El silencio también te libera del miedo. El miedo es una proyección de la mente, una historia sobre lo que podría pasar. Pero en el silencio no hay historias, solo presencia, y en la presencia el miedo no puede sobrevivir. Cuando estás completamente aquí, sin pensar en el después ni en el antes, el miedo se disuelve como la niebla bajo el sol. En ese estado, el alma recupera su valentía natural, esa confianza en la vida que el ruido había enterrado. El silencio no es represión. No se trata de reprimir palabras o emociones, sino de observarlas sin identificarse. Cuando sientes ira, tristeza o confusión, no necesitas expresarlas con violencia ni huir de ellas. Solo obsérvalas en silencio. Permíteles estar, no las alimentes, no las juzgues. Verás cómo se transforman solas. El silencio es alquimia. Transforma la oscuridad en comprensión, el dolor en sabiduría. Con el tiempo te das cuenta de que el silencio no te quita nada, sino que te devuelve todo. Te devuelve la claridad, la serenidad, la capacidad de disfrutar lo simple. Cuando la mente calla, puedes ver la belleza de una flor sin analizarla, escuchar el canto de un pájaro sin etiquetarlo, mirar el cielo sin buscar metáforas. Estás presente y eso basta. En esa simplicidad está la libertad.
El silencio te enseña a vivir sin necesidad de controlar. Nos pasamos la vida intentando dirigir cada detalle, prever cada resultado, asegurar cada paso. Pero el control es una ilusión. El silencio revela que la vida fluye mejor cuando no intentas manipularla. Cuando te alineas con su ritmo, todo encuentra su lugar. El control crea tensión. El silencio crea armonía. Y en esa armonía descubres que no tienes que forzar nada para que las cosas sucedan, solo tienes que permitir que sucedan. La libertad interior no consiste en eliminar los pensamientos, sino en dejar de creer en todos ellos. La mente seguirá hablando, pero ya no la seguirás como antes. Sus palabras se vuelven como el eco del viento. Lo escuchas, pero no te arrastra. Esa distancia entre tú y el pensamiento es el comienzo del despertar. El silencio es el espacio donde esa distancia se vuelve natural. Ya no necesitas luchar contra la mente, simplemente ves su juego y sonríes. El silencio también te libera del peso de la opinión ajena. Durante años moldeamos nuestra conducta para agradar, para encajar, para no decepcionar. Pero en el silencio comprendes que no puedes controlar cómo los demás te ven, ni necesitas hacerlo. La aprobación se vuelve irrelevante cuando la paz viene de dentro. Dejas de vivir para complacer y comienzas a vivir para ser. Y ese ser, en su autenticidad silenciosa, irradia más verdad que 1000 palabras. En las enseñanzas budistas se dice que el silencio es el verdadero maestro, porque todo lo que enseña lo hace sin imponer, no convence, no obliga, no discute, simplemente está, y su sola presencia transforma. Si observas a un maestro en silencio, comprenderás que su enseñanza no está en sus palabras, sino en su quietud. Esa quietud tiene una energía que atraviesa el alma, porque es la manifestación de la libertad interior. El silencio es también el fin del conflicto. Todo conflicto, interno o externo, nace del deseo de tener razón. Pero el silencio no necesita ganar. Cuando eliges el silencio, eliges la paz sobre el orgullo. No porque te rindas, sino porque comprendes que no hay nada que demostrar. Las batallas del ego pierden sentido cuando te das cuenta de que nadie puede quitarte lo que realmente eres. Esa es la libertad más grande, saber que nada externo puede tocar tu esencia. En el silencio descubres que no necesitas defender tu verdad, porque la verdad se defiende sola. La verdad es silenciosa. Solo la mentira necesita ruido. Las palabras intentan probar lo que el silencio simplemente es. Por eso los sabios no debaten, viven, no explican, irradian. El silencio se vuelve su lenguaje, su enseñanza, su forma de amar. Cuando uno vive en silencio, la relación con el tiempo cambia. El pasado deja de ser una carga y el futuro deja de ser una amenaza. Ya no vives corriendo detrás de algo ni huyendo de lo que fue. Solo estás aquí y aquí es suficiente. El silencio te libera del deseo de escapar. Te enseña que no hay otro lugar donde encontrar la paz que no sea este instante. La libertad interior que el silencio ofrece no significa una vida sin dificultades, sino una vida donde las dificultades no te dominan. Siguen apareciendo desafíos, pérdidas, momentos de incertidumbre, pero tú los observas desde otro lugar. Ya no eres la ola que se agita, eres el océano que la sostiene. En ese reconocimiento, el sufrimiento se convierte en enseñanza y la vida en maestra. El silencio también te enseña el valor de la pausa. En una cultura que glorifica la acción, detenerse parece un lujo. Pero sin pausa no hay sabiduría. El silencio es esa pausa sagrada que permite ver antes de actuar, sentir antes de hablar, comprender antes de decidir. En la pausa, la vida te muestra lo que realmente importa. La prisa te ciega, el silencio te ilumina. El silencio te enseña a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón.
Escuchar sin querer responder, sin querer aconsejar, sin querer entenderlo todo. Solo estar presente. Esa escucha profunda es un acto de amor. Y cuando aprendes a escuchar así, tu conexión con los demás cambia. Las relaciones dejan de ser un intercambio de palabras y se vuelven un encuentro de almas. Hay un punto en el camino en que el silencio deja de ser una práctica y se convierte en una compañía. Siempre está contigo, incluso cuando hablas, cuando trabajas, cuando te mueves. Es una quietud interior que nada puede romper. Puedes estar en medio del ruido y seguir sintiendo ese espacio de paz dentro. Esa es la libertad definitiva, estar en el mundo sin perder el silencio interior. Cuando llegas ahí, la vida ya no te arrastra. Todo lo que antes te alteraba se vuelve ligero, los juicios se disuelven, las expectativas se suavizan, las heridas se cierran. Te das cuenta de que nada externo tenía poder sobre ti, que siempre fuiste tú quien se lo dio. El silencio te devuelve ese poder, y con él la vida se vuelve simple, no porque cambie el mundo, sino porque tú cambias la forma de verlo. El silencio no promete una vida sin dolor, pero te da la fortaleza para atravesarlo sin romperte. Te enseña que incluso el sufrimiento puede ser sagrado si lo observas desde la conciencia, que la verdadera libertad no es evitar el dolor, sino no convertirlo en enemigo. En el silencio, el dolor deja de ser castigo y se convierte en purificación. Y así, paso a paso, el silencio se convierte en tu manera de vivir. Ya no buscas respuestas, porque comprendes que las preguntas mismas se disuelven cuando hay presencia. Ya no necesitas comprenderlo todo, porque sientes que todo está bien tal como es. Esa aceptación total, sin condiciones, sin resistencia, es la esencia de la libertad interior. En el silencio entiendes que la libertad no está en escapar del mundo, sino en verlo tal como es, sin el filtro del miedo o del deseo. Que la vida no necesita ser cambiada, solo comprendida. Y cuando la comprendes, el peso desaparece, no porque se haya ido el ruido del mundo, sino porque tú has dejado de identificarte con él. El silencio te enseña que no hay camino hacia la libertad, porque el silencio mismo es el camino y la libertad al mismo tiempo. No tienes que llegar a ninguna parte, solo tienes que detenerte. La libertad está aquí, en este instante, en este respirar, en este espacio donde no hay pensamiento, solo ser. Y cuando finalmente lo ves, todo se vuelve uno. El cielo y la tierra, el sonido y el silencio, el movimiento y la quietud. Todo es parte de la misma melodía sagrada. Comprendes que la libertad no es un destino, sino la naturaleza misma del alma cuando se reconoce en su silencio eterno. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste la paz del silencio en tus propias palabras, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas que liberan el alma y conducen hacia la serenidad interior.